Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a empezar este acto, esta presentación. Mi nombre es Jimena González y soy la coordinadora editorial de EUDEVA, de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Bueno, primero que nada les agradezco a quienes están acá acompañándonos en la sala y por supuesto a quienes también nos están acompañando en el panel. Hoy estamos acá para hacer el acto de lanzamiento del título Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina 1948-2002. Un libro que ha sido compilado por Daniel Heyman, Aníbal Jáuregui y Pablo Gerchunov. Este libro consiste en las intervenciones, las colaboraciones, artículos, análisis de 26 autores y autoras que examinan y analizan la economía argentina de la segunda mitad del siglo XX. En este caso nos acompañan para conversar sobre el libro Andrés López, Jorge Gilbert, Saúl Kaufman, y Daniel Heyman. Los voy a ir presentando a medida que dirijan sus intervenciones. Así que bueno, vamos a comenzar por Andrés López, que es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, con doble dependencia de UBA y CONICET. Fue director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre 2006 y 2019. Y es profesor titular de esa facultad en la materia de Desarrollo Económico y en la Maestría en Economía. Y además recibió el premio CONEX, Diploma al Mérito en la disciplina Desarrollo Económico en el año 2016. Bueno, lo escuchamos. Lo mío va a ser muy breve, yo no vengo acá como autor ni participante del libro, sino como director del instituto en el cual se albergó la idea del libro y el proyecto, que empezó hace mucho, ¿no? Sí, tomó su tiempo de maduración, pero finalmente aquí está. Y estamos muy contentos. Es el tercer libro que el IEP publica con EUDEVA, si mal no recuerdo, ¿no? Uno primero compilado por Marcelo Ruggé y otro que compilé yo con otros colegas del IEP. Y este se caracteriza, a diferencia de los otros, porque es un libro interdisciplinario y el IEP es Instituto Interdisciplinario de Economía Política y uno de sus principales objetivos desde su fundación, desde su creación en 2011, ¿no? Si mal no recuerdo. Daniel fue su primer director, 2010, su primer director hasta 2019 cuando lo sucedí. ¿Sucedí? Sí, ¿no? Creo que sí. Es fomentar la investigación interdisciplinaria. De hecho, en el IEP conviven economistas, historiadores, matemáticos, físicos, epistemólogos en general, gente de distintas áreas. Y este libro verdaderamente es un producto colaborativo porque cada capítulo está escrito por economistas e historiadores, no es una mezcla de contribuciones separadas de cada disciplina, sino que en cada capítulo están ambas disciplinas presentes. Y ese fue el motor de la creación del instituto, uno de los motores de la creación del instituto, y estamos felices de que también esto se haya materializado en esta contribución que esperemos que sea de interés para todos los interesados, valga la redundancia, en un tema marginal, ¿no? Digamos, como sabemos que son los avatares de las crisis en Argentina, que es un libro que tiene 3 páginas nomás, digamos, pero bueno, los autores lo llenaron con ilustraciones alusivas para que tuviera más contenido. Bueno, sin más, le paso la palabra a Saúl o a Jorge, no sé quién sigue. Jorge. Me convocaron para que haga referencia a la participación de los historiadores en este proyecto, ¿sí? Yo no formé parte de quienes escribieron algunos de los capítulos de este libro, pero sí acompañé el proyecto desde el inicio, formé parte de los encuentros y los debates que se plantearon inicialmente. Por lo tanto, en el proceso de gestación sí tuve conocimiento. No estuve cuando se cocinaron la redacción final de los capítulos. Por lo tanto, para referirme a la participación de los historiadores, me remití a los colegas para que me dijeran, bueno, qué pasó con esa experiencia, ¿no? Porque yo tenía claro lo previo, pero
no lo final, que lo final era justamente lo más complejo al momento de redactar los distintos capítulos, ¿sí? Así que le di unos ítems como guía para conocer la experiencia de cada uno de ellos en el trabajo interdisciplinario. Bueno, lo primero que surgió es que dijera cómo inició este proyecto. Este proyecto surge porque por allá en el año 2017, dentro del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, se organizó un encuentro académico que, como es, conducido por Aníbal Jáuregui, que trataba sobre crisis económicas y planes de estabilización en Argentina en la segunda mitad del siglo XX. En ese encuentro participaron historiadores económicos de la casa, como también los colegas del IEP, ¿no es cierto?, del ámbito de economía, y a partir de allí, y producto de los intercambios, surgió el por qué no hacer un proyecto que culminara en una obra general sobre la economía argentina en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Así que voy a decir más o menos en síntesis qué es lo que resumí de lo que me aportaron los colegas. Primero, marcaron que los trabajos en coautoría constituyen un desafío muy grande porque hay que compatibilizar muchas cuestiones. Hay que compatibilizar ideas, marcos conceptuales, enfoques y finalmente también los estilos de redacción. Fue necesario pensar categorías, pensar definiciones y fue también necesario negociar significados y conceptos. Pero además del hecho de la coautoría, el libro tenía otro desafío, que interactuaban disciplinas diferentes, el historiador económico con el economista. Dos perspectivas y formas de pensar diversas, si se quiere. La del economista, proclive a buscar las regularidades y analizar los procesos históricos a partir de bases estadísticas, y los historiadores económicos desde las perspectivas propias de la historia, que son sensibles a prestar atención a procesos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, fue necesario buscar puntos de intersección. Recuerdo que algún colega me planteaba, por ejemplo, cuando planteábamos las políticas monetarias, ¿sí? El colega historiador dice, sí, bueno, la política monetaria fue en tal sentido, fue expansiva, fue contractiva, y el economista le decía, sí, bueno, pero vamos a analizar los pros y los contras, las ventajas y desventajas, ¿no es cierto?, que después los historiadores los analizamos de otra perspectiva, o sea, cómo se comportan los actores o los diferentes actores, cómo reaccionan al impacto de tales medidas. Pero es una perspectiva muy diferente de analizar tal medida, tiene un impacto determinado, tiene pros y tiene contras, ya la tiene presente quien va a definir y orientar la medida de política económica. Por otra parte, marcaban que cada capítulo tiene dificultades propias del periodo analizado, ¿sí? Porque cada periodo tiene mayor nivel de controversias respecto de otros periodos, cada periodo tiene numerosos abordajes desde la perspectiva historiográfica, por lo tanto había que repasar una bibliografía muy amplia y bibliografías que tenían distintos marcos conceptuales que iban desde el marxismo, la economía clásica o cierta perspectiva neoinstitucionalista, ¿no? Y esto representaba también un problema y sobre todo al momento de decidir, cuando un periodo había sido muy revisado, el historiador se encontraba con el dilema, y bueno, ¿qué es lo que voy a decir de nuevo? ¿Qué es lo que voy a decir de original si el periodo ya fue bastante revisado? Así que fue necesario encontrar cuáles serían los elementos que significaban un aporte, ¿no? El aporte muchas veces fue por el lado del tipo de fuentes o el diálogo que establecían con lo que estaban analizando. Fundamentalmente, en algunos casos se marcó la importancia de trabajar como fuentes con los hacedores de políticas, ¿no? O sea, ¿por qué no revisar cómo veían los hacedores de política tanto el proceso en el cual estaban inmersos
como el impacto que las medidas tenían a la puja distributiva, la inflación o la restricción interna y externa, entre otros aspectos, ¿no? En síntesis, al momento de valorar, los colegas dijeron que los encuentros fueron muy interesantes porque interactuaron investigadores de distintos niveles de formación, o sea, investigadores con amplia trayectoria, investigadores jóvenes, y fue para ellos un aprendizaje sumamente enriquecedor, ¿sí? Que los encuentros y debates, ahí estuvo el aprendizaje, y el libro pudo llegar a un final y concluir, ¿no es cierto?, en esto, porque hubo un trabajo previo en el cual los coordinadores tuvieron que hacer un esfuerzo sumamente relevante. Y pidieron que sí pusiera un especial énfasis en destacar el rol de los coordinadores y muy particularmente el liderazgo que tuvo Daniel. O sea, Daniel fue una figura que acompañó todo el proceso y su presencia permitió que se concluyera en este libro. Y yo, luego de estos comentarios de los colegas, me voy a referir a algunas cuestiones que me aparecieron y me llamaron la atención como aspectos muy interesantes de la lectura del libro. Cuando dice, por ejemplo, en algún momento, como es quienes presentan el libro, plantean cómo los acontecimientos nuevos reorganizan nuestra visión del pasado. Esta mirada me pareció muy interesante, ¿no? Porque en el presente todos decimos, esto ya lo vi, esto es lo mismo de antes, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Y muchas veces el presente nos condiciona al mirar el pasado y los autores dicen, bueno, pero acá hay que plantearse también qué pasa con la duración de los procesos sociales, ¿sí? A mí me agradó leer este libro y encontrar un tratamiento científico de lo que se estaba analizando, de las políticas económicas, de los hacedores de política, de las crisis, de las fluctuaciones, sin caer en el fácil ideologicismo y la crítica, ¿no? La crítica fácil, retórica, ¿sí? Así que considero que es una contribución muy importante. Felicito a los autores y a quienes compilaron esta obra, ¿sí? Nada más. Bueno, yo voy a hablar como coautor de uno de los capítulos. Yo soy economista, trabajé con Aníbal Jáuregui, que es historiador y que es también uno de los compiladores, pero bueno, no pudo estar porque justo hay una jornada de historiadores en Santiago del Estero. Y tanto la experiencia de trabajar con Aníbal como la experiencia de todo el grupo fue muy enriquecedora. Y quiero empezar destacando que esto fue un trabajo en grupo, que fue más allá de los coautores de cada capítulo, porque hacíamos seminarios seminarios internos, donde discutíamos los avances que se iban haciendo en los borradores de todos los capítulos y todos participábamos de la discusión de los distintos seminarios. Eso fue realmente una experiencia muy enriquecedora, donde aprendimos no solo de los periodos que cada uno estaba trabajando, sino también de los otros periodos. Y yendo más al trabajo de lo que aprendí de trabajar con Aníbal Jáuregui, bueno, la primera cuestión, hablando de los problemas, ¿no? Interesante. La primera cuestión que tuvimos que resolver era cómo dividíamos el trabajo. ¿Qué hacía cada uno? Entonces, me acuerdo que una vez yo le dije, bueno, vos escribís sobre la parte política, institucional, social, sobre la parte económica. No, me dijo. Claro, él es historiador económico. Yo también voy a escribir sobre economía. Así que, pues claro, escribía, pero de una perspectiva distinta. Eso es lo enriquecedor, justamente. Y al final, bueno, los dos escribimos sobre economía y sobre política, ¿no? Por supuesto, es mucho más sobre la parte política, pero eso también, y eso fue también parte del aprendizaje que tuvimos en esta experiencia. Yendo a algo que me parece importante destacar y que creo que trasciende a nuestro capítulo, creo que nuestro capítulo es muy evidente y lo voy a resumir, pero creo que es algo que reaparece en varios periodos de estos 50 años que analizamos, este medio siglo, la importancia que tiene el contexto político institucional. Y esto es un aporte fundamental justamente de la mirada del historiador. Esto es un tema que ya Marlon Isurruel, el clásico libro
la política económica en una sociedad conflictiva habían destacado hace unos cuantos años. Y esto es algo que se nota, por ejemplo, cuando vimos, uno analiza nosotros tuvimos que estudiar la presidencia de Guido y de Ilia. Y el título de nuestro capítulo es justamente 1962-1966, crisis y desarrollo bajo control pretoriano. O sea, un periodo donde los militares eran los que estaban detrás de escena y en un momento decidieron salir detrás de escena y ponerse en el escenario directamente. Y el caso de Guido es muy peculiar porque Guido asume cuando Frondizi sabe que es inminente el golpe militar y no quiere que haya una dictadura, que haya un presidente militar, una presidencia militar, una dictadura militar. Entonces renuncia y lo hace jurar a Guido, que era el presidente del Senado, el vicepresidente ya había renunciado antes, para que siguiera un gobierno civil, ¿no? Mantener la forma. El problema es que básicamente se mantuvieron las formas y fue un gobierno donde los militares tenían un enorme control sobre las decisiones. Pero ese no es el único tema. El otro tema que parece importante destacar es que fue un periodo de alta conflictividad dentro de las Fuerzas Armadas. Los que peinan canas recordarán el conflicto entre azules y colorados, donde hubo varios enfrentamientos sangrientos entre estas fracciones. Entonces, el hecho de hacer política económica con este contexto, digamos, si uno no analiza ese contexto no puede entender lo que pasó. Por ejemplo, Guido hereda un cierto retraso cambiario, pero no era un retraso cambiario importante. Roberto Alemann, que había sido uno de los últimos ministros de Frondizi, calculaba que se necesitaba una devaluación del 20%. Y cuando sube, el ministro que sube con Guido es Pinedo, después de Güedes, que venía del periodo anterior, libera el tipo de cambio, el Banco Central venía perdiendo reservas de manera muy acelerada, libera el tipo de cambio y se produce una devaluación del 20%. Pero luego los conflictos militares y la crisis política y la propia renuncia de Pinedo, que Pinedo renuncia justamente porque por presión de los militares el gobierno anula las elecciones de medio término y también de gobernadores y cierra el Congreso. Y Pinedo renuncia justamente por eso. No está de acuerdo con justamente el cierre del Congreso. Bueno, es un contexto político donde la única herramienta de política económica que se utilizó fue una política monetaria sumamente contractiva. En un contexto de devaluación y de inflación, la devaluación fue mucho mayor justamente en buena medida por la situación política tan conflictiva, y se produjo una recesión muy grande, una gran contracción del crédito, con un aumento importante del desempleo, incluso las finanzas públicas también se vieron afectadas y aumentó mucho el déficit fiscal por la caída de recaudación, lo cual muestra la importancia que tiene justamente el contexto político para entender qué es lo que sucede. Con Ilia, que es el que le sucede ahí a Guido, unas elecciones donde gana, pero con 26% de los votos, con muchos votos en blanco por la proscripción de las fórmulas peronistas que se podrían haber presentado, tiene un problema de debilidad de origen. Es un gobierno que cuando uno analiza, realmente una de las políticas económicas más sensatas que se hayan implementado en Argentina fueron las del gobierno de Ilia, donde primero se prioriza la reactivación, resulta muy exitosa, con crecimiento del Producto Bruto de 10% al 9% en los primeros 2 años, se recupera el empleo, aumentan los salarios reales, se recuperan las finanzas públicas, o sea, disminuye bastante el déficit fiscal por aumento de la recaudación. Sin embargo, había todo un contexto político muy conflictivo que tenía que ver en buena medida de cómo incorporar el peronismo en el sistema político, donde los sindicatos, la CGT, jugó un papel muy importante, de alguna manera sustituyendo al partido peronista y haciendo una oposición muy inflexible, digamos, contra el gobierno de Ilia, que bueno, no vamos a entrar en detalles, y finalmente terminó cayendo. Pero, por ejemplo, es un gobierno que introdujo varias innovaciones interesantes en política económica, como el crawling peg, es un invento del equipo de Ilia, un plan nacional de desarrollo que uno lo lee hoy y se queda asombrado por la consistencia, lo completo que era, lo equilibrado que era. Y bueno, toda esa experiencia tan rica y tan valiosa, una renegociación de la deuda externa con el Club de París, sin pasar con un stand-by con el Fondo Monetario, porque había diferencias con el Fondo Monetario y el gobierno no quería ceder a la receta de la maxi devaluación que le pedía en ese momento el Fondo Monetario.
Y lamentablemente esa experiencia se vio frustrada justamente por los problemas políticos de la Argentina. No quiero hablar más porque falta Daniel. Y creo que ese como me parece un aporte muy importante que tiene este capítulo, pensando en la cuestión interdisciplinaria, justamente la importancia, quiero repetir e enfatizar, de las cuestiones político-institucionales para que una política económica sea exitosa. Bueno, me toca más o menos contarles un poquito respecto del libro. Gracias, Jorge, por la presentación de la interacción entre los historiadores y nosotros. Realmente toda la lógica del ejercicio era ese. La lógica del ejercicio era poner juntos a gente con distintas formas de encarar los hechos económicos y sociales, tratar de combinarlos, no superponerlos, pero ponerlos juntos y ver qué sale. En realidad, el mensaje del libro está en buena medida en el libro mismo, digamos, o sea, en la manera en la cual tratamos de hacer la mezcla sin que fuera una superposición. Y vos mencionaste una característica, el tema de regularidades versus especificidades históricas. Esa era un poco también una parte esencial del ejercicio, que era combinar la visión economista del proceso con la visión historiador del hecho. No sé si estoy... ¿Okay? Y que quedó más o menos plasmado en la descripción que vos hacías, Saúl, de tu capítulo. En realidad aprendimos mucho entre nosotros. Yo, digamos, valoro especialmente, de nuevo, el proceso de haber hecho el libro, éramos 20 y pico, somos 20 y pico, digamos, y una característica del ejercicio es que cada capítulo es una unidad, pero forma parte de un conjunto. Y es al mismo tiempo que le digo, mirá, si quieren hablar de la época de Guido, Ilia, hablen con Saúl y con Aníbal Jáuregui. Pero como vos mencionabas, esto fue conversado. Y la disposición de los autores y autoras fue, debo decir, del lado, ahora hablando como compilador, admirable, porque llevó años a hacer esto. Y verlo ahí terminadito es realmente una gran satisfacción. Yo lo que quisiera hacer es lo siguiente ahora. Quisiera leer los títulos de los capítulos. Porque hay una cosa interesante. Si ustedes ven, cada uno de los capítulos del libro tiene un texto ilustrativo del fondo y del enfoque del artículo. Y, digamos, creo que voy a tratar de usar eso como elemento para encontrar algo así como hilos conductores entre las que iluminan aspectos de la secuencia entre capítulos, entre periodos de tiempo. El primer capítulo, entre paréntesis, con esto me voy a meter en el terreno de los autores y autoras, digamos, así que cualquiera que se sienta no representado, por favor levante la mano y yo me corrijo. Digamos, salvo el que hicimos con Raúl García Heras, del cual asumimos responsabilidad nosotros. Entre paréntesis, un pequeño detalle. ¿Por qué el nombre? El libro nació con el nombre seco, Crisis y Políticas Macroeconómicas, nació con el subtítulo. Después nos dimos cuenta que una de las constantes de esta variable colección de episodios que tenemos es que, y vos lo marcaste también, programas y acciones de política que tenían un horizonte previsto enormemente largo, incluso indefinidamente largo, hubo alguna ocasión donde se definieron tiempos sociales
económicos, sociales y políticos hacia el final, las urnas también guardadas y ese tipo de afirmaciones, que se dieron contra la pared y resultó que los tiempos infinitos se habían convertido en meses y a veces en días. Digamos. Y ahí encontramos esta marca de la evolución socioeconómica, política de la Argentina. Las cosas son indiferenciables en alguna instancia. Es la frustración de las pretensiones de hacer largo plazo, que terminan en rupturas, shocks, crisis, cambios de gobierno, lanzamiento de un nuevo programa, digamos. Esos son las tormentas de las cuales hablamos, o sea, las frustraciones en buena medida. El primer capítulo se llama Crisis, inflación y política de estabilización durante el primer y segundo gobierno de Perón, 1948-1965, marcando la fecha. ¿Qué representa el 1948? Claramente está elegido el momento como el stop que interrumpió el go distributivo y expansivo del primer peronismo, que se chocó contra una pared del mundo que había cambiado, y eso es otro de los mensajes que creo que el libro tiene como subtexto a lo largo de los capítulos, y es la relevancia del mundo para nuestra evolución, que a veces no la reconocemos de una manera razonablemente precisa. Y que en este caso consistía en el quiebre del arreglo económico, financiero, de relaciones económicas internacionales que colocaba a Gran Bretaña en el centro del mundo y nosotros como los satélites más o menos privilegiados, y una hegemonía totalmente distinta en la cual el país no tenía un lugar, o no tenía un lugar evidente, y quedaba librado a nosotros, o a quienes actuaron en aquella época, encontrar un lugar en el mundo que sustituyera al que ahora se había terminado. Una de las constantes de nuestra época es esa búsqueda inconclusa de un nuevo lugar en el mundo que nos interpela todavía ahora. El segundo capítulo se llama Episodio cíclico y cambio estructural, el Plan de Estabilización y Desarrollo 1958-62, y debo confesar es el que escribimos con Raúl. Y un poquito la idea era, fíjense, esta mezcla de episodio cíclico y cambio estructural alude a una heterogeneidad de perspectivas temporales. O sea, los grandes vaivenes de nivel de actividad, nivel de inflación, o sea, la macroeconomía muy cambiante, dado un esquema de políticas que pretendía y en buena medida logró, además, un cambio en la configuración industrial del país de gran importancia y una redefinición de ciertas características de la economía que habían estado inciertas hasta el inicio de este gobierno. Digamos, es un gobierno que empieza de una manera expansiva, unos 6 meses después larga un plan de estabilización integral, como les gusta decir ahora, dirigido a terminar con la inflación y estabilizar la economía, que genera una recesión brutal, un salto de la inflación impresionante. Es la primera vez que la Argentina tiene más de 100% de inflación anual. Y sin embargo, ese shock, una caída del salario real extremadamente intenso, y sin embargo este shock no dura. Meses después, una cosa que quisiera mencionar, una nota de color.
El diario Clarín, para nombrarlo específicamente, tenía en la época que siguió a la devaluación de principios de 1959, tenía una sección o un recuadrito donde él mismo publicaba cerca uno del otro la cotización del dólar y el precio del bife de lomo. Y, digamos, fue de lo más pintoresco, pero marca la irrupción del dólar como unidad de medida cotidiana, digamos. O sea, quien veía el precio del dólar veía el precio del bife de lomo. Muy, muy simpático, muy interesante. Sigue a esto un boom de inversiones. La Argentina pasó por ciertos periodos de gran inversión. Después vamos a charlar 5 minutos sobre otro que tuvo un final bastante terrible. La economía se expande, nuevas actividades se desarrollan, aparece la industria automotriz, la siderurgia argentina, que era incipiente, crece un poco más, hay desarrollo en cuestiones energéticas, etcétera, etcétera. Y ahora, esa recuperación, que presuntamente era el comienzo de una tendencia de desarrollo, por no decir solo de crecimiento, dura menos de 2 años. Y dura menos de 2 años por razones políticas, como vos mencionás, con planteos militares y ese tipo de perturbaciones. Pero además, un condicionamiento económico extremadamente, que yo, digamos, ahí me puse la camiseta del macroeconomista, digamos, me parecía muy interesante analizar por su carácter atípico, digamos, una economía donde había al mismo tiempo iliquidez, sensación de iliquidez, problemas de financiamiento de las empresas, etcétera, junto con caída de reservas, donde el Banco Central se veía enfrentado al dilema de atender la iliquidez expandiendo y atender la caída de reservas contrayendo. Muy interesante como caso complejo de política económica que en alguna otra ocasión ocurrió. Lo que pasó es que tomaron un camino intermedio y le fue mal en los dos sentidos. Pero ahora, esa crisis que dio lugar a lo que comentaba Saúl sobre el gobierno de Guido, etcétera, etcétera, que entre paréntesis dio lugar a una producción intelectual muy interesante. La devaluación contractiva fue en buena medida motivada por estos episodios. El análisis de devaluaciones contractivas fue motivada por estos episodios de 1959 y 1962. Pero debo decir, hay un trabajo pionero de Belozerkovsky, alguien fallecido hace unas cuantas décadas, que de alguna manera escribió o encontró un modelo para las crisis de endeudamiento internacional que fue basado en un argumento que hoy parecería absolutamente contemporáneo. La crisis de 1962, yendo al aspecto económico, uno lo puede interpretar también como una incipiente crisis de deuda externa como otras que hemos tenido en la Argentina. Después viene el periodo que analizaron Saúl y Aníbal. Y luego Daniel Aromí, que está allá en el fondo, junto con Juan Lucas Gómez, su colega historiador, escribieron un capítulo muy interesante sobre eficiencia y desarrollo autoritario, el tiempo económico de la Revolución Argentina. Y este es un caso, después del gobierno
moderado, si ustedes quieren, de Ilia, cuya ambición yo creo mayor era evitar perturbaciones en la sociedad y en la economía, ahora irrumpe un régimen autoritario que tenía tiempos que eran décadas, con un programa macroeconómico y estructural realmente interesante, digamos, un programa macroeconómico que a los economistas, macroeconomistas típicamente nos parece relevante, de evaluación compensada con retenciones, política de ingresos para moderar el impacto sobre el nivel de precios industriales, congelamiento de salarios, y una noción de que, por un lado, no ponía fuertemente en cuestión a la industrialización, que había sido algo así como el leitmotiv de las décadas anteriores y que se mantenía como el punto de referencia. Cuando se pensaba en estructura económica, la industrialización iba de suyo. ¿Okay? Lo que se discutía, y de una manera extremadamente interesante, era el tipo de industrialización que se estaba persiguiendo, con por ejemplo, un famoso debate entre Guido Di Tella, Marcelo Diaman, Villanueva. A ver, dame uno más. Ferrer. Me estaba olvidando de Ferrer. Desarrollo integrado y abierto o desarrollo indirecto, para darle las cosas. Bien, este esquema de lo que llamó la Revolución Argentina, en parte, digamos, después de la asunción de Krieger Bacena como ministro, tenía una marca que era la marca de la eficiencia, del aumento de productividad basado en eficiencia, en buena medida traído por empresas multinacionales, digamos. Okay. Junto con un comportamiento macroeconómico más estable, dado por el programa de estabilización que decíamos recién. La cosa, digamos, tuvo 1 año y medio, más o menos 2 años de buen funcionamiento, hasta que estalló por el aire, y ahora la interacción con política no estalló por el aire directamente porque hubo una crisis macroeconómica, en este caso, sino porque hubo un levantamiento social de primer orden, estudiantil, laboral, por parte sindical, política. Okay. Ahora, buscándole la vinculación entre ese movimiento, que por supuesto no es tratable desde un punto de vista meramente económico, no lo fue, pero buscándole la pata económica a esa coyuntura, me da la impresión de que precisamente el énfasis en eficiencia, que dejaba de lado a una gran tendal de perdedores que se sentían perdedores, fue algo así como, en buena medida, el caldo de cultivo para el levantamiento. Recuerdo, para darle una anécdota, la controversia alrededor de la avenida del supermercado Minimax. ¿Vos te acordás, Jorge? Que la avenida de un supermercado internacional fuera una cuestión de primer orden era importante en aquella época, digamos, extraño, porque ponía en cuestión la existencia de una gran cantidad de pequeños comercios cuya vida se veía amenazada, ¿no? De nuevo la interacción. Ahora, ese esquema de política duró también. 1967 salió, 1969 vino el Cordobazo, 1970 el gobierno se va, o sea que duró esencialmente 3 años, menos de 3 años. Una de las cosas que trata de hacer el libro es ahora, digamos, en el caso de ustedes, la transición Guido-Ilia está metida en el capítulo, pero, digamos, nos interesaba hacer que esas transiciones
fueran explícitamente tratadas. Y hay un capítulo en el libro que corresponde al periodo 70-73, que es un interregno, de alguna manera, entre el régimen militar y su política en retirada y la venida del experimento de retorno del peronismo. O sea, esas transiciones son interesantes porque ahí tienen una variabilidad de corto plazo en sistemas, en esquemas de política que se están disolviendo y donde la generación de inestabilidad macroeconómica es, digamos, casi automática y esperable. Entonces, esto fue escrito por Martín Fishman, Juan Odicio y Marcelo Rougier, y tiene un punto que creo que es también relevante. El título se llama La política económica en la encrucijada, o sea, los dilemas de política económica, junto con la discusión e incluso la puesta en práctica de políticas de desarrollo o de inversión pública en gran escala, que marcan una gran diferencia con lo que era el día a día de la economía. Quiero decir, mientras la inflación se elevaba hasta superar el 60% anual, el tipo de cambio, las presiones cambiarias hacían que el régimen cambiario se modificara, desdoblamientos del mercado de cambios, etcétera, etcétera. Estaba Aldo Ferrer pensando en Zárate Brazo Largo, en el Chocón, en el Compre Nacional. ¿Okay? Digamos. O sea, una especie de ensayo de política de desarrollo en un contexto donde todos los días, por decirlo de alguna manera, la gente miraba la cotización del ganado en el mercado de Liniers para, digamos, tener una idea de cómo iba a andar la inflación de esta semana o de este mes. Guido Sac y, entre paréntesis, los nombrados autores, Osvaldo Casef, Jorge Robio y Cecilia Vito. Guido Sac, acá presente también, colaboró con Pablo Priluca en Dictadura y Reforma Económica Argentina en el Nuevo Orden Internacional, o sea que ubica la dictadura en un contexto del nuevo orden internacional, marcado por la ruptura de Bretton Woods y la reconfiguración de las relaciones en los centros mundiales. Acá hay otro, esto tiene una tensión dual, hay dos capítulos que tratan de la dictadura, uno el que acabo de mencionar, el otro de Luis Blaum con Viviana Román, que se llama Disciplinamiento Social y Vaivenes de Política Económica, las ideas liberal-conservadoras en Argentina en 1976-1980. Un punto que resalta, y por eso la dualidad, el dualismo, porque son dos enfoques distintos del fenómeno. El trabajo de Luis ataca de una manera muy específica y muy razonada la matriz ideológica y doctrinaria, si ustedes quieren, del gobierno militar, digamos, y su influencia sobre las acciones concretas de política económica, marcando, si ustedes quieren, un carácter común a intentos de política extremadamente diversos, todos los cuales fracasaron. Digamos, eso es uno de los temas de Guido y Pablo, si no hay objeción, que es la recurrente frustración de los intentonas de bajar la inflación de inmediato, hacer una reforma financiera que presuntamente iba a extender el crédito y termina en una crisis financiera.
volver a tratar a la inflación ahora con una política, en vez de con control monetario, de ancla cambiaria, con reformas estructurales, en particular de apertura de la economía, que supuestamente iban a contener la inflación a través del disciplinamiento de la competencia externa y generar eficiencia, y lo que termina es en fundir a una parte bastante importante de la industria, que termina en una crisis financiera por los problemas de impagos de las deudas que se estaban generando. Y, o sea, este sistema termina fracasando no por su horror, sino por su ineficiencia. ¿Okay? Y se convierte en una nueva transición donde trabajaron Martín Cuesta y Ramiro Trupkin, acá presente también, que se llama Deuda, Guerra y Crisis. Esto es una de las tempestades de las cuales hablamos en el título del libro. Y otro de los capítulos de transición, marcando la descomposición del régimen y la descomposición de las políticas económicas. Y es difícil dar una imagen resumida de la complejidad y el grado de perturbación que tuvo esa transición. El salto de la inflación, ya había ocurrido el Rodrigazo, que había hecho saltar la inflación a varios porcientos, decenas de porcientos por mes. En abril del 76 la tasa de inflación creo que fue 50%, una cosa parecida, en el mes, digamos. Y lo cual comenzó el régimen de alta inflación, que duró hasta la convertibilidad, esencialmente. Inflación, inestabilidad, reformas financieras tomadas en la urgencia inmediata, con el efecto de la guerra, digamos. Realmente ustedes hicieron un trabajo muy interesante de describir el caos, de tratar de poner un poquito de orden en el caos digamos, y que desembocó en el retorno de la democracia y los intentos fallidos, debo decir, en última instancia, de estabilización del gobierno de Raúl Alfonsín, en un capítulo que se llama El dilema de la estabilización, deuda, inflación y conflictividad política en tiempo de Alfonsín, escrito por Emiliano Lipman, Gabriel Palazzo y Milagros Rodríguez. Uno de los presentes griegos que legó el gobierno militar al nuevo gobierno democrático fue una deuda externa que introdujo dentro de la sociedad y dentro de la economía en Argentina un nuevo conjunto de actores con derechos sobre parte del ingreso nacional. Si en el pasado el conflicto distributivo se había dado entre agentes locales, ahora el conflicto distributivo agregaba un agente de gran peso y de una influencia a veces decisiva. El nuevo régimen político arrastró una deuda impagable y de negociaciones inconclusas, en buena medida por condiciones externas, porque, digamos, las autoridades económicas del norte, que eran el gobierno de los acreedores, si ustedes quieren, lo último que quería es tener una crisis financiera, y para eso no tenía que haber un default explícito por parte de los deudores, pero eso arrastraba la incertidumbre, lo cual le condicionó de manera decisiva al programa de estabilización, del cual debo decir tuve el gusto de participar,
el agradecimiento de a que me hayan dejado participar, entre paréntesis, y que dio lugar, lamentablemente y dolorosamente, a la hiperinflación de los años 89 y 90. Y después, bueno, termina nuestro libro con las reformas, lo que llaman Pablo Gerchunov y Gonzalo de León, la economía popular de mercado, por el doble aspecto, digamos, de un gobierno de origen del voto popular, que basa su política estructural, si ustedes quieren, en un conjunto de reformas de mercado muy profunda, con resultados mixtos, algunas luces y unas cuantas sombras, y una estabilización basada en un instrumento extremadamente rígido y, por lo tanto, con un impacto de expectativas que fue importante, que fue la convertibilidad, a cambio de la inflexibilidad de no poder reformarse cuando vino el shock y que dio lugar al fin del experimento con una crisis enorme. Ahí terminamos. El país no termina, las crisis no terminan, pero creímos que que había que guardar la distancia académica, por así decirlo, y dejar para otra oportunidad una reflexión un poquito más actual, un poco más en perspectiva. Así que muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Creo que no mencioné a los autores del primer capítulo, Claudio Bellini y profesor Haberler, acá presente. Muy bien, esto es todo y espero que les diga algo a aquellos que tengan la valentía de leerlo y, digamos, un poquito que les dé alguna referencia para enfrentar la pregunta ¿cómo llegamos hasta acá? Muchas gracias.